Hola, buen día. Mi nombre es Luis García Naranjo y el título de mi charla es Equilibrios relativos del problema gravitacional de dos cuerpos en espacios de curvatura constante. Antes de comenzar, agradezco a Ernesto Pérez Chavela la invitación para participar en esta reunión conjunta de la Real Sociedad Matemática Española y la Sociedad Matemática Mexicana. El trabajo que les voy a presentar en realidad es un tema en el que he colaborado con mucha gente, entre ellos Ernesto mismo, también Juan Carlos Marrero y Miguel Rodríguez Olmos de España, Alexei Borisov e Iván Mamaev de Rusia y James Montaldi de Manchester. Comienzo por hacer el planteamiento del problema. Y para ello me enfocaré primero en el caso de curvatura positiva kappa. Entonces, el espacio de curvatura positiva kappa es simplemente una esfera de radio 1 entre raíz de kappa e imaginamos dos partículas de masas μ1 y μ2 que se mueven en esta esfera. Aquí en la figura pueden ver una masa grande y una masa pequeña. El primer motivo por el cual se quieren mover las partículas es por su inercia. Entonces, la inercia de las partículas las invita a moverse a lo largo de geodésicas. Este es el efecto de la energía cinética. Y entonces, las geodésicas en este caso son los círculos máximos que están indicados ahí en la figura. Algo que es importante comprender es que una masa grande, como aquella que tiene la flecha roja, tendrá más tendencia a moverse a lo largo de una geodésica. Es decir, que para desviarla de la geodésica hará falta una fuerza mucho más grande que para desviar a la otra partícula de la geodésica, aquella que se mueve a lo largo de la flecha verde. Entonces, entre más grande es la masa, más grande es la motivación para moverse a lo largo de una geodésica. A este efecto de quererse mover a lo largo de geodésicas, añadiremos también la fuerza de atracción entre las masas. Entonces, imaginamos que las masas se atraen a lo largo de la geodésica que las conecta. Entonces, ahí está indicado en esta figura, estas flechas azules, que hace que se quieran atraer las masas. Este es el efecto de la energía potencial. Y pensamos que la fuerza de atracción se deriva de un potencial U que depende únicamente de la distancia Q entre las masas. Entonces, por el resto de la charla, Q va a denotar la distancia entre las masas. Entonces, tengo un potencial a partir del cual se deriva esta fuerza. El potencial que normalmente se utiliza para el problema de n cuerpos en la esfera es este potencial cotangente, que fue por primera vez propuesto por Serret en 1860. Entonces, este potencial tiene varias propiedades por las cuales se considera como la extensión natural de la ley de la gravedad a la que estamos acostumbrados en el espacio euclídeo. No entraré en los detalles de por qué esto es lo adecuado, por razones de tiempo, pero les digo que la gráfica de este potencial es como se indica aquí en la figura, ¿no? Entonces, cuando el ángulo se aproxima a cero, lo que quiere decir que las masas se aproximan a colisión, el potencial se va a menos infinito, mientras que cuando el ángulo se aproxima, perdón, la distancia se aproxima a pi entre raíz de kappa, es decir, que el ángulo se aproxima a pi, aquí en este caso el potencial se va a infinito. Esto corresponde a que las masas estén en una configuración antípoda. De acuerdo a esto, vemos que el potencial no está definido ni en cero, ni en que corresponde a colisión, ni en el ángulo pi que corresponde a configuración antípoda. En esta charla voy a considerar potenciales atractivos arbitrarios, pero que cumplan con estas dos propiedades. Es decir, que sean atractivos quiere decir que su primera derivada es positiva, están definidas en este intervalo para ángulos que van entre la colisión y la configuración antípoda y que tengan la propiedad de que cuando me aproximo a la colisión el potencial se va a menos infinito, mientras que cuando me aproximo a la configuración antípoda el potencial se va a infinito. Entonces, este es el mecanismo que hace que las partículas se muevan. Por un lado, las partículas se quieren mover a lo largo de geodésicas y por otro, están siendo atraídas por este potencial. Es algo que es importante comprender es cuál es el espacio de configuraciones. Tengo dos copias de la esfera, una para cada partícula, y a este espacio le tengo que quitar el espacio del conjunto de colisiones y configuraciones antípodas en las que no está definido el potencial. Tengo un lagrangiano que es la energía cinética menos la energía potencial. La energía cinética es simplemente la masa por velocidad al cuadrado de cada partícula sumada, en donde la velocidad se calcula con la norma en la esfera, que de acuerdo a como yo lo estoy imaginando, simplemente metida dentro de R3, pues no es más que la norma del vector velocidad
en este caso X1 y X2, donde X1 y X2 representan la posición de las partículas en la esfera. Cuando paso a la formulación hamiltoniana, obtengo un sistema hamiltoniano con 4 grados de libertad, porque tengo 2 copias de la esfera y cada esfera tiene dimensión 2. Y algo que es muy importante y en donde está el meollo del asunto es que este sistema no es equivalente al problema de Kepler, al problema de una fuerza central en S2. Ese problema se puede plantear pensando que tenemos una partícula fija que representa al Sol y otra partícula que se mueve en la esfera. Ese problema es integrable. En cambio, este problema de los dos cuerpos no es integrable y ambos problemas no son equivalentes, contrario a lo que sucede en el espacio euclídeo. Bien, les describo brevemente cómo funcionan las cosas para curvatura negativa. Es muy similar a lo que sucede en curvatura positiva. En este caso trabajaré con el modelo de Lorentz, que es esta superficie que estoy llamando sigma kappa, que es la hoja superior de un hiperboloide de 2 hojas, equipado con la restricción de la pseudométrica de Minkowski. Entonces, a pesar de que esta pseudométrica no es positiva definida, cuando la restringimos a la superficie, resulta que es una métrica de Riemann, es decir, es positiva definida, y tiene curvatura exactamente igual a -1. Entonces, nuevamente, en esta superficie tengo dos efectos que compiten. Uno de ellos es la tendencia de las partículas de moverse a lo largo de las geodésicas. En este caso, las geodésicas son hipérbolas que se obtienen al intersecar esta superficie con planos que pasan por el origen en R3, y la tendencia de atraerse una a la otra a lo largo de la geodésica que las conecta. Nuevamente, en este espacio tenemos una única geodésica que conecta a cualesquiera dos partículas. El espacio de configuraciones son dos copias de este espacio de curvatura -1 y hay que quitar las colisiones. En este caso no hay configuraciones antípodas, así que es más fácil este conjunto que hay que quitar. El lagrangiano es completamente análogo al anterior, energía cinética menos energía potencial. En este caso se tiene que calcular la norma cuadrada de los vectores velocidad utilizando la pseudométrica de Minkowski, pero se obtiene algo positivo dado que estamos restringidos a la pseudoesfera. Se obtiene un sistema hamiltoniano con 4 grados de libertad en el fibrado cotangente de Q, y este sistema no es equivalente al problema de Kepler en esta superficie y no es integrable. Entonces tenemos este sistema que es no integrable y lo que vamos a hacer es estudiar las soluciones más sencillas. Noten que no puede haber equilibrios para este problema porque si tuviera dos masas que las pongo con velocidad inicial 0, irían a colisión automáticamente debido al potencial, ¿no? A la fuerza de atracción. Con lo cual, las soluciones más sencillas son lo que se llaman los equilibrios relativos. Entonces, para hablar de los equilibrios relativos, comienzo por hablar de las simetrías. Entonces, veamos el caso de curvatura positiva. En este caso, las simetrías están dadas por el grupo SO3. El grupo SO3 es de todos conocido, que es el grupo de isometrías que preservan la orientación de la esfera. ¿Y cómo actúa el grupo SO3? Si tengo las partículas en configuración X1, X2, simplemente rota cada una de ellas por esta matriz de rotación G. Por supuesto que lo que obtengo vuelve a caer en la esfera y la distancia entre las partículas no cambia. El lagrangiano es invariante porque se trata de isometrías, con lo cual la norma de los vectores de velocidad no cambia, y el potencial también resulta invariante porque la distancia entre las masas, entre las partículas no cambia. Entonces, el lagrangiano es invariante y como tal se puede hacer una reducción. La reducción se obtiene de la siguiente manera. Está realizada en este artículo con Borisov, Mama y Montaldi del 2018 que apareció en Celestial Mechanics. Y entonces, la observación clave para efectuar la reducción es que este espacio de configuraciones que tenemos es isomorfo al grupo SO3 por el intervalo I kappa. El intervalo I kappa es simplemente los valores permitidos para la distancia. Entonces, la distancia varía entre 0 y pi entre raíz de kappa. Entonces, se obtiene este difeomorfismo. No tengo tiempo para explicar cómo se construye, pero está en el artículo. Y a partir de este difeomorfismo podemos escribir al fibrado cotangente como el fibrado cotangente de Q será el fibrado cotangente de este espacio, pero el fibrado cotangente de este espacio es el fibrado cotangente de SO3 por el fibrado cotangente del intervalo. El fibrado cotangente de SO3 se trivializa, en este caso conviene trivializarlo por la izquierda, y se vuelve SO3 producto cartesiano con el dual del álgebra de Lie, y de la misma manera el producto cartesiano del intervalo es trivial y es el intervalo
por R. La acción en este espacio es simplemente multiplicación por la izquierda en SO3 y con lo cual la reducción se puede hacer de manera muy sencilla. Simplemente se cancela este factor de SO3 y el espacio reducido es la copia del dual de la álgebra de Lie por el intervalo por R. Las variables en este espacio las llamamos M1, M2 y M3, que me define a un punto en el dual de la álgebra de Lie, después a la variable Q, que es la variable de distancia, y la variable P, que es el momento conjugado de Q. Este espacio hereda una estructura de Poisson del fibrado cotangente de Q y esa estructura de Poisson no es otra cosa más que el producto de la estructura de Lie-Poisson en este dual del álgebra de Lie por el corchete de Poisson clásico en el fibrado cotangente del intervalo, es decir, que el corchete de Q y P es igual a 1. Todos los corchetes que no aparecen aquí entre las otras variables, por ejemplo, M1 y Q, M2 y Q, todos ellos son 0. Este corchete está definido en un espacio de dimensión 5, que es R. Este espacio tiene dimensión 5 y tiene hojas simplécticas que genéricamente son 4-dimensionales y que son las superficies de nivel de esta función Casimir, que es la función Casimir clásica del corchete de Lie-Poisson en SO3. Para curvatura negativa, el resultado es completamente análogo. En este caso, el grupo de simetrías es SO21, que son las isometrías de la pseudométrica de Minkowski, y el espacio reducido se puede representar como este cociente que se obtiene simplemente el dual del álgebra de Lie SO21 por los reales positivos, porque en este caso la distancia entre cualesquiera dos partículas puede ser arbitrariamente grande, y la variable P. Entonces, nuevamente tenemos que esto es una variedad de Poisson. La variedad de Poisson tiene la misma estructura, solo que ahora en el factor del dual del álgebra de Lie tengo el corchete de Poisson en el dual del álgebra de Lie de SO21, y lo que cambia es que aquí en lugar de aparecerme un menos me aparece un más. Debido a ello, el Casimir no es positivo definido, sino que toma esta forma, menos m1 cuadrado, menos m2 cuadrado, más m3 cuadrado, y las hojas simplécticas serán 4-dimensionales, que son las superficies de nivel de esta función Casimir. Tanto para curvatura negativa como para curvatura positiva, el momento, este elemento del dual de la álgebra de Lie, evoluciona en una órbita coadjunta. Esto es clásico de reducción hamiltoniana. Y tenemos que el hamiltoniano reducido es una forma cuadrática en los momentos. Los momentos son aquellos que viven en el dual de la álgebra de Lie y la variable P, con coeficientes que dependen de Q, más el hamiltoniano Q. Bien, ahora puedo hablar de lo que son los equilibrios relativos. Entonces, ¿qué son los equilibrios relativos? Los equilibrios relativos son soluciones que están contenidas en el grupo de simetrías. Es decir, tengo un grupo de simetrías que actúa en el espacio de fases, define órbitas, y aquellas soluciones del sistema dinámico de las ecuaciones diferenciales que estén contenidas en las órbitas del grupo son lo que se llaman los equilibrios relativos, y hay varias propiedades de estos equilibrios que nos pueden ayudar a caracterizarlo de maneras que son útiles. Una de ellas es como equilibrios del sistema reducido. Pensemos que si una solución está contenida en la órbita, en el espacio reducido, esa órbita va a dar a un punto, y entonces la solución está contenida en un punto, es decir, es un equilibrio del sistema reducido. También resulta que estas son soluciones que están generadas que corresponden a la acción de grupos uniparamétricos del álgebra de Lie, del grupo de Lie. Entonces, existe un elemento del álgebra de Lie que se llama la velocidad del equilibrio relativo, y cuando yo aplico la exponencial de xi t, entonces es una curva uniparamétrica en el grupo de Lie, la acción de este grupo de Lie sobre una condición inicial adecuada, esto es una solución del sistema, ¿no? Entonces, en este caso, las soluciones se verían de esta forma. Y también algo que es muy importante comprender es que, dado que estoy hablando de equilibrios del sistema reducido, y el sistema reducido es un sistema hamiltoniano, entonces los equilibrios van a corresponder a puntos críticos del hamiltoniano en las hojas simplécticas. Dado que las hojas simplécticas están definidas
como conjuntos de nivel de la función Casimir, entonces los equilibrios relativos van a corresponder a los puntos críticos del hamiltoniano restringido a los conjuntos de nivel de la función de Casimir. Entonces, hay varios trabajos previos sobre el problema de n cuerpos en curvatura constante, quiero decir, de existencia de equilibrios relativos por varios autores. Aquí nombro alguno de ellos. Lo que yo voy a hacer por las próximas transparencias es describir la clasificación de equilibrios relativos para el problema de dos cuerpos y hablaré de su estabilidad. Todo ello está contenido en este artículo con Borisov, Mamaev y Montaldi del 2018 que ya mencioné antes. Entonces, para capa mayor que 0 y masas distintas, entonces había resultados previos de existencia por Borisov, Killing y Mamaev, Pérez Chabeli y Reyes Victoria. Aquí les voy a hablar de la clasificación por completa. Entonces, imaginemos que tengo dos masas distintas, μ1 y μ2. Supongamos que μ1 es menor que μ2. Y entonces, estas dos masas subtienden un ángulo θ con respecto al centro de la esfera. Y el resultado de clasificación es el siguiente. Primero, si θ es igual a pi medios, es decir, si estas masas obtienen un ángulo recto, entonces no hay equilibrios relativos con esta configuración. Mientras que si θ es distinto de pi medios, existen velocidades iniciales únicas, módulo reversibilidad, que dan lugar a un equilibrio relativo. Entonces, en este caso, eso está ilustrado aquí en la figura. Tengo una masa, tengo otra masa, existe una única geodésica que los conecta y las velocidades únicas que definen el equilibrio relativo son perpendiculares a esta geodésica y son de esta forma, ¿no? Tienen direcciones opuestas. Módulo reversibilidad significa que si yo cambio el sentido de las flechas, tanto de la roja como de la verde, eso sigue siendo un equilibrio relativo, pero esto simplemente es por reversibilidad de los sistemas hamiltonianos mecánicos, ¿no? Aquellos que se derivan de una energía potencial, para los cuales el hamiltoniano es la suma de energía cinética y energía potencial. Entonces, la trayectoria que siguen estas partículas a lo largo del equilibrio relativo son círculos en la esfera, y el movimiento es periódico. Esto es simplemente una consecuencia de que el grupo de simetrías SO3 es compacto y tiene rango 1, con lo cual cualquier subgrupo de Lie unidimensional es isomorfo al círculo y es una de las caracterizaciones de equilibrios relativos que expliqué antes, ¿no? Como la acción de un subgrupo uniparamétrico del grupo de Lie. Bien, pues entonces tengo estos equilibrios y algo muy interesante es que la geometría es independiente del potencial. Esto es válido para cualquier potencial con las propiedades de las que hablé. ¿Y qué quiere decir que la geometría es independiente del potencial? Pues dado que las partículas están rotando de esta manera, existe un eje de rotación. Y si existe un eje de rotación, yo me puedo fijar en el ángulo que las partículas subtienden con respecto a este ángulo de rotación, ¿no? Entonces son los ángulos θ1 y θ2 que están indicados aquí en la figura y tengo las masas μ1 y μ2. Pues resulta que independientemente de cuál sea el potencial, se cumple esta relación entre los ángulos y las masas. Es decir, que la dirección del eje de rotación no está para nada, no depende en ningún modo del potencial. Lo único que hace el potencial es ajustar la velocidad a la cual se tienen que mover las partículas a lo largo de estos círculos para que se mantenga el equilibrio relativo. Hay dos posibilidades y es que el ángulo entre las masas sea agudo o que sean graves. Curiosamente, a partir de esta relación de que μ1 seno de 2 θ1 sea igual a μ2 seno de 2 θ2, se desprende que para equilibrios relativos agudos es la masa mayor la que está cerca del eje de rotación, mientras que para los obtusos es la masa menor la que está más cerca del eje de rotación, contrario a lo que sucede en el caso euclidio. Entonces, estos equilibrios relativos obtusos son un poco más misteriosos, pero si me da tiempo, al final de la charla explicaré a qué se debe su existencia. Para capa menor que 0, la clasificación es como sigue, ¿no? Aquí pongo algunos resultados previos de existencia que había y también de clasificación en el caso del potencial del cotagente hiperbólico que obtuve en colaboración con Juan Carlos Marrero, Ernesto Pérez Chabela y Miguel Rodríguez Olmos. Pero la clasificación para potenciales generales es como sigue. Entonces, imaginemos nuevamente que tengo dos partículas, μ1 y μ2, separados a una distancia q. Entonces, en este caso, para cualquier q mayor que 0, existen exactamente dos velocidades iniciales, módulo reversibilidad, que dan lugar a un equilibrio relativo.
Entonces, ¿cuáles son? Una de ellas es similar a lo que tenía en el caso de la esfera, y es que tengo velocidades iniciales que son perpendiculares a la geodésica que conecta estas dos masas y que apuntan en direcciones opuestas. Curiosamente, también se puede invertir la dirección de esta velocidad verde y con la misma magnitud moverse en la dirección, digamos, no opuesta, sino en la misma dirección, ¿no? Entonces, estas dos me van a dar lugar a equilibrios relativos. El primero de ellos da lugar a movimiento periódico. Estos son círculos en, digamos, con la métrica de este espacio. No hay que pensar que son círculos en R3, sino más bien son círculos con la métrica inducida en esta variedad, en esta superficie. Y por el otro lado, aquí obtengo trayectorias que son no acotadas. El de la izquierda se llama un equilibrio relativo elíptico y el de la derecha se llama un equilibrio relativo hiperbólico. Nuevamente aquí tenemos que la geometría es independiente del potencial y esto es un poquito más delicado de ver, pero aquí intentaré mostrarlo, ¿no? Entonces, para el equilibrio relativo elíptico, dado que estoy girando en círculos alrededor de que están girando en círculos, existirá un centro del círculo, un centro de rotación, y puedo nuevamente considerar las distancias Q1 y Q2. Pues resulta que esas distancias Q1 y Q2 mantienen esta relación con respecto a las masas, y aquí es interesante notar que es exactamente la relación que tenía antes, excepto que en lugar de seno tengo seno hiperbólico. Y para el equilibrio relativo hiperbólico, si yo me fijo en aquel punto que está determinado por estas dos condiciones, resulta que el punto que obtengo describe una geodésica a lo largo del movimiento, ¿no? Y esto es independientemente del potencial con el que yo esté trabajando. Entonces aquí es curioso cómo hay un cierto punto que está determinado por esta condición que satisface las veces de centro de masa. Al menos es lo que sucede en el caso euclidiano, ¿no? Que el centro de masa ya sea que es el centro de rotación o se mueve a lo largo de una geodésica. Bien, entonces aquí está indicado cómo es el movimiento. Para el equilibrio relativo elíptico tenemos una solución periódica y para el hiperbólico tenemos una solución que no es acotada. Esta riqueza del movimiento, estos dos tipos de equilibrios relativos, pues tenemos esta posibilidad porque SO21 es un grupo que no es compacto y por lo tanto tiene subgrupos uniparamétricos que son ya sea isomorfos al círculo o isomorfos a R, con lo cual podemos tener estos equilibrios relativos no acotados. Curiosamente, se puede también relacionar esto a el valor del Casimir. Recuerden que había dicho yo que el momento se movía en una órbita coadjunta, pues las órbitas coadjuntas en este espacio son los conjuntos de nivel de la función Casimir. Y la función Casimir tendrá dos tipos de órbitas coadjuntas, aquellos que son hiperboloides de dos hojas, cuando, eh, cuando C es negativo, e hiperboloides de dos hojas cuando es positivo. Entonces, espero haberlo dicho correctamente. Son de una hoja cuando C es negativo y de dos hojas cuando C es positivo. Y entonces, los equilibrios elípticos corresponden a hiperboloides de dos hojas y los hiperbólicos corresponden a hiperboloides de una sola hoja. Procederé ahora a hablar de la estabilidad para capa menor que cero. Entonces, para capa menor que cero, tenemos equilibrios relativos elípticos e hiperbólicos. Y luego, para mostrar la estabilidad, quiero recordar que los equilibrios relativos son puntos críticos del hamiltoniano reducido a lo largo de los conjuntos de nivel de la función Casimir. Entonces, lo que voy a dibujar aquí, lo que estoy mostrando en este diagrama, es lo que se llama el diagrama de bifurcación de Snell. Entonces, esta es la imagen del mapeo energía-momento, ¿no? Entonces, en este eje horizontal estoy graficando el valor de C, en el vertical el valor de H, del hamiltoniano, y esta es la imagen del espacio de fases bajo estas integrales primeras. Entonces, lo que está marcado en gris es precisamente la imagen, los puntos en blanco no se alcanzan a tomar, y los puntos críticos corresponden a los equilibrios relativos que están indicados en azul y en rojo. Aquellos en rojo es para los cuales C es negativo, que son los hiperbólicos, y los elípticos están marcados en azul.
Los signos que están indicados aquí son los signos de la asignatura del hessiano, del hamiltoniano, en ese punto crítico. Entonces aquí tenemos que la asignatura es completamente positiva, lo cual corresponde a tener exactamente un mínimo del hamiltoniano, por lo cual sabemos que todos estos equilibrios relativos son no linealmente estables, mientras que aquí uno de los valores propios se hace negativo. Eso quiere decir que el hessiano es indefinido y que tiene una dirección negativa. Asociado a esto habrá una dirección de inestabilidad, y entonces todos estos equilibrios relativos son inestables, y también aquellos hiperbólicos. Todos estos son inestables, ¿no? Aquí indico qué es lo que sucede con la distancia entre las masas a lo largo de este diagrama. En esta dirección la distancia entre las masas se aproxima a cero, aquí me estoy yendo a colisión, y luego hay una distancia suficientemente grande cuando tengo este cambio de valor propio. Aquí lo que tenemos es una bifurcación silla-nodo, y después la distancia se hace muy grande, se va a infinito. Por otro lado, aquí hacia la izquierda, las masas están yendo a colisión, y hacia la derecha se están aproximando al infinito. Y nuevamente, aquí en C igual a cero no tengo ningún equilibrio relativo. Esto es lo que se conoce como la ausencia de equilibrios relativos parabólicos para este problema. Y lo que sucede es que ambas ramas, que parece que se juntan ahí, ambas ramas de equilibrios relativos, en realidad corresponden a soluciones en donde las partículas están yendo a infinito. Entonces, la conclusión está escrita aquí abajo. Quiere decir que los equilibrios relativos son estables, no linealmente estables, si la distancia entre las masas es pequeña, e inestables si la distancia cruza un cierto valor crítico, que es Q estrella. Más aún, este valor Q estrella depende de la razón entre las masas y de la curvatura, pero no depende del potencial. Esto es algo que únicamente depende de la geometría del problema. Para capa mayor que cero, la situación es un poco más delicada. Entonces les recuerdo aquí que teníamos dos tipos de equilibrios relativos, aquellos agudos y aquellos obtusos. Y entonces tengo estas dos ramas de equilibrios relativos que están indicadas aquí nuevamente en el diagrama de bifurcación. Nuevamente tengo H en el eje vertical y C en el eje horizontal. Ahora solamente puedo tomar valores positivos de C porque esta función es positiva definida. Y curiosamente aquí tenemos que el hessiano no es ni positivo definido ni negativo definido nunca, ¿no? Tengo dos signos más y dos signos menos, dos signos más y dos signos menos, y aquí sí que tengo más, menos. Entonces, lo que estoy seguro es que estos equilibrios relativos obtusos son inestables, pero no puedo determinar la estabilidad no lineal de estos. Lo que hicimos, bueno, aquí simplemente indico lo que sucede. Esto corresponde a que me estoy aproximando a colisión. Aquí me aproximo al ángulo recto, a pi medios. Aquí vengo de pi medios, llego a este valor crítico, y aquí me aproximo a pi. Entonces, únicamente podemos concluir inestabilidad para equilibrios relativos obtusos a partir de este ángulo crítico. Entonces, lo que hicimos fue demostrar a mano, digamos, a partir de la linealización de las ecuaciones, que todos estos equilibrios relativos agudos y obtusos son elípticos, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué hay de estabilidad no lineal? Y lo único que pudimos concluir es que utilizamos teoría Kant para demostrar que para un potencial particular, para el potencial cotangente, sí que teníamos estabilidad no lineal. En este caso podemos usar la teoría Kant porque les recuerdo que en cada hoja simpléctica tenemos un equilibrio aislado de un sistema hamiltoniano con 2 grados de libertad, y como estamos en 2 grados de libertad no hay difusión de Arnold. Entonces la teoría Kant nos permite demostrar estabilidad, ¿no? Entonces, para esto hay que calcular formas normales y ver condiciones de resonancia, y entonces lo que obtuvimos fue evidencia numérica de que, excepto por un conjunto de medida cero en el espacio de parámetros dado por el cociente entre las masas y el ángulo que varía entre 0 y pi medios, los equilibrios relativos agudos son estables, no linealmente, para este potencial. Bien, pues con esto termino la discusión de clasificación y estabilidad de los equilibrios relativos. Mi intención era hablarles un poco de los mecanismos que generan estos equilibrios, pero veo que mi tiempo se ha terminado, así que me voy a saltar hasta el final de mi charla para darles las gracias y dejarlos con algunas referencias. Muchas gracias por su atención.